La palabra de Dios en este día ya 10 de noviembre. Entremos en ella en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Siempre la palabra de Dios nos entrega novedades. Personalmente, hoy día creo que es importante tomar el texto de hoy del administrador astuto que nos presenta Jesús esta parábola. Nosotros también le podemos poner un subtítulo, el administrador no solamente astuto, sino que sin vergüenza. Podemos ponerle eso. Entremos en ella. Me llama la atención, y esto depende de las traducciones, que muchas veces nos hemos topado con el texto. Más aún, cuando lo escuchamos, es distinto a leerlo. Ahí encontramos algo. Una de las traducciones clásicas, bueno, ¿de qué se trata esta parábola? Se trata de que Jesús le está diciendo a los discípulos, les dice, miren, fíjense, los hijos del mundo actúan con una astucia impresionante, mucho mayor que los hijos de la luz. Los hijos de la oscuridad del mundo actúan de una forma más astuta. Y les cuento una parábola. Hay un señor que tiene un administrador y le han dicho que él está malgastando sus bienes. Entonces lo llama y le dice, a ver, dame cuenta de tu administración porque de ahora en adelante no vas a ocupar más ese puesto. La persona que es sorprendida no se cuestiona diciendo, no se interpela diciendo, señor, eso es mentira, es falso, he sido honesto, ¿no? Sino que dice, ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me va a quitar mi puesto? Me pide administración. Voy a ponerme a cavar, no tengo fuerza. Voy a pedir limosna, tampoco. Me da vergüenza. ¿Qué voy a hacer? Y ahí entonces hace una maquinación de las últimas sinvergüenzuras que va a hacer. Llama a uno de los deudores de su amo, de su señor, de su patrón, y dice, ¿cuánto le debes tú? Debo 20 barriles de aceite. Perfecto, toma tu recibo, anótate 10. A otro, ¿tú cuánto debes? 300 quintales de harina. Perfecto. 300 quintales de trigo. Perfecto, toma tu recibo y anota 200. Entonces la parábola termina diciendo, y el Señor alabó la astucia de este administrador. Cuando leemos el texto primero nos encontramos con el asombro, ¿no? Cuando dice Señor, ¿cómo el Señor, con mayúscula, va a alabar esto sin vergüenzura? Pero resulta de que el texto está escrito con minúscula. Por eso me gustan mucho otras traducciones. No se trata del Señor Jesús o Señor Dios el que alaba esta astucia, sino que el Señor, dueño de esta historia, el protagonista de esta historia, él es el que alaba la astucia, no es Dios, porque Dios no va a ponerse a avalar las sinvergüenzuras que se realizan, jamás. Entonces, cuando vemos esa perspectiva nos entrega otro enfoque, un enfoque muy importante. Por eso que hay unas traducciones que nos dicen, y el dueño alabó la astucia de este administrador, o el amo de la historia, y Señor con minúscula. A la luz de eso, nosotros nos damos cuenta que sí, los hijos del mundo actúan con una astucia impresionante. Hoy día, por ejemplo, a veces nos asombramos en las noticias de la corrupción que existe, cosas con precios coludidos, como la astucia de los que llevan el mundo económico siempre busca los vestigios para tal o cual situación, siempre. ¿Y por qué le está diciendo eso a Jesús, a los discípulos? Y esa es la pregunta para desarrollar nuestra reflexión. Porque también está pidiendo que los discípulos sean inteligentes en el fondo. Sepamos leer, permítame la frase, sepamos leer casi bajo el agua las cosas, la realidad que existe. Hace un rato atrás, ¿no? Ponía un ejemplo, ¿no? Frente al tema de la Agenda 2030 que tienen muchos países. El discurso es salvar al mundo de la pobreza, ayudar a salir de ese mundo, pero detrás de eso hay otros vestigios. Hay una ecología que muere, hay un monopolio económico de alimenticio, muchos elementos que a veces pueden quedar adornados con eufemismos, con frases muy bonitas. Queremos salvar la pobreza del mundo, el hambre del mundo, pero un cristiano está llamado a saber leer del fondo. Papa Francisco en eso nos ha iluminado muchas oportunidades, no solamente él, Benito XVI y así. Siempre nos han ido iluminando el caminar para darnos cuenta que también tenemos que actuar con una astucia, pero una astucia honesta, sincera, en favor también del pueblo de Dios. Hoy día revisemos eso. Te invito a que podamos darnos un ratito en el día y podamos pensar esa astucia que tiene el mundo de hoy, que a veces nosotros tenemos que saberla leer con otra mirada. La misma guerra, ¿no?, que está habiendo en Palestina. Nos llegan imágenes desde un solo lado a veces. Los países más poderosos son los que hablan. Nuestra mirada también tiene que estar puesta con los ojos de Dios en lo más pequeño. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué hay detrás? ¿Qué pasa también que la guerra, ahora en las noticias no nos hablan un poco del conflicto que sigue entre Ucrania y Rusia? Eso sigue, eso está, eso continúa.
pero los medios de comunicación nos entregan algo y a veces nosotros, como ciudadanía en general, nos vamos quedando con una imagen. Este texto creo que nos invita a descubrir, primero, que nosotros como cristianos tenemos que caminar siempre con una honestidad, utilizar la verdadera audacia y, y esa astucia necesaria para saber leer los acontecimientos y saber responder a ellos desde el Evangelio de Jesús. Que tengamos un lindo día, que se nos bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos.